Los múltiples asesinatos que hemos tenido conocimiento en los últimos días han levantado una señal de alerta desde distintos sectores, por supuesto, desde la gobernación también de la región metropolitana. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué se está haciendo también? ¿Cómo están coordinando el trabajo de los gobernadores con los alcaldes, por ejemplo? Vamos a estar conversando de esto con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Lo hemos visto usted haciendo un llamado ya a esta altura casi desesperado por un giro de timón, sobre todo pensando en estos homicidios. ¿Cómo ve la situación? ¿Qué se podría hacer distinto? A ver, mira, yo creo que lo primero es que tomemos todos conciencia, más allá de las metodologías de análisis, etcétera, de que estamos viviendo una andanada de homicidios que yo he calificado como una pandemia de homicidios inédita en nuestra historia. El nivel de violencia, la tipología de los delitos, la presencia de crimen organizado en distintos lugares de nuestro país, con prácticas inclusive sorprendentes, como estas casas de tortura que hemos descubierto del Tren de Aragua, dan cuenta de una realidad que no podemos soslayar, no podemos minimizar, tenemos que enfrentar entre todos. Ahora, es efectivo que esta crisis de seguridad no se germinó el último año y medio, viene hace muchos años, así que no es un espacio para sacar cuentas políticas ni pasar cuentas a distintos actores, más bien es un llamado urgente a la unidad nacional para evitar el camino que han seguido otros países de América Latina que no fueron capaces de reaccionar a tiempo. Chile está todavía a tiempo para reaccionar. Mucho de lo que se está haciendo hoy día, Bárbara, va en la dirección correcta. Un nuevo Ministerio de la Seguridad Pública, que se habló por muchas décadas y nunca se hizo nada. Una nueva ley de crimen organizado, la ley de inteligencia financiera que se está discutiendo en el Congreso. Todo eso va en la dirección correcta. Ahora, ¿qué más le agregaría yo a lo que se está haciendo? Que ese es el tema. Sí, Cuando porque nosotros usted hablamos, dice un giro de timón, uno se imagina que hay que girar a hacer algo distinto. efectivamente, yo creo que hay dos tipos de giro. Uno tiene que ver con la implementación de muchas de estas medidas. Mira, no hay nadie que dude que necesitamos más cárceles. Bueno, ¿quién es el responsable de que se hagan estas cárceles? ¿Cuáles son los plazos asociados? Todos decimos que es importante implementar nueva tecnología. Nosotros aprobamos, Bárbara, hace un año y medio, un proyecto por 5.000 millones de pesos para la PDI, para un sistema de reconocimiento biométrico y dactilar, sobre todo de imputados desconocidos. Un año y medio después, todavía no se licita. ¿Por qué? Porque hay diferencia entre el Ministerio del Interior y la PDI. ¿Quién se hace cargo de implementar esa medida que está financiada y no requiere ley? A eso me refiero. O sea, todos sabemos que hay que bloquear las señales de teléfono de las cárceles. ¿Quién fiscaliza que eso se haga? ¿Quién es el responsable y cuáles son los plazos? Yo creo que si bien faltan algunas leyes y también faltan recursos, llegó el momento de la rendición de cuentas de los grupos de fuerza de tarea para implementar las cosas. Yo creo que en eso tenemos que entender de que la ley es necesaria y los recursos también, pero no son suficientes si no hay una capacidad de gestión con urgencia de parte del Estado. Y hay cosas que se han planteado, hay tecnologías que ya existen, ya tenemos disponibles, que por distintas razones no se están utilizando, por ejemplo, y esto se ha discutido harto, la identificación biométrica, de que nosotros podemos tener en centros comerciales, en distintos lugares abiertos, la posibilidad de identificar por el rostro personas que están siendo buscadas por delitos graves, por ejemplo. Eso no se está haciendo. ¿Qué pasa con medidas como esa que podrían ser súper Bueno, efectivas? eso es lo que a nosotros nos genera frustración, porque no es que critiquemos todo lo que se está haciendo, por Dios. Yo soy el primero que lo valora. O sea, cuando llegamos hace 2 o 3 años a este cargo, el 60% de los vehículos de Carabineros estaba inutilizado. Y entre el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional y lo que estamos haciendo nosotros estamos financiando 19.000 millones de pesos en equipamiento para Carabineros. Hemos hecho un trabajo importante. El problema es que no es suficiente si es que el resto del Estado no colabora. Yo he sido crítico esta semana de otras instituciones, ¿ah? De impuestos internos, de aduana. ¿Sabes por qué? Porque digo, aquí no podemos echarle toda la culpa al Ministerio del Interior. Si la lucha contra el crimen organizado, Bárbara, supone en todas las esferas del Estado. Solamente un tema. ¿Queremos que en Chile hay corrupción producto del narcotráfico, sí o no? Yo diría que sí. ¿Cuánta gente hemos capturado producto de la corrupción? ¿Cuántas casas o edificios vinculados al lavado de dinero hemos incautado? Que yo sepa, casi ninguno. Entonces yo digo, frente a esa realidad, yo creo que el resto de las instituciones también tiene que ponerse
con el mismo sentido de urgencia y quizás lo más importante, de rendición de cuentas, Bárbara. Aquí, para que un plan nacional de seguridad funcione, aparte de las leyes y los recursos, necesitamos responsables y plazos. De lo Ahora, contrario, esto no va a avanzar al ritmo que tenemos. Mira, hace 2 años, Bárbara, la discusión era si el tren de Aragua operaba o no en Chile. Se nos decía que no había evidencia y que éramos unos exagerados y alarmistas. 2 años después, el fiscal Héctor Barro nos confirma, que es el coordinador del equipo de contracrimen organizado y homicidios de la Fiscalía, que hay 7 regiones en las cuales opera el Tren de Aragua, tenemos 55 personas presas del Tren de Aragua y 2 casas de tortura en Santiago. Entonces, esto es rápido. O sea, o actuamos con sentido de urgencia ahora, o no nos quejemos que después lo que nos parece todavía lejano que está ocurriendo en otras latitudes llegue a nuestro país. ya, pero ahí está un poco más de rabia todavía, gobernador, porque usted, así como usted dice, muchos dijeron, acá ya está operando el tren de Aragua. No, no, eso no es así, alarmista, tal como usted dice. Bueno, quizás si se hubiera tomado más en serio, en vez de tratar de bajar el perfil, se pudo haber hecho algo para que 2 años después no tengamos ahora casas de tortura. Ya conocimos de 2 en Maipú, pero no sabemos capaz que hay más en otras comunas. Mira, yo creo que muchas veces las autoridades del gobierno sienten que tienen que, de alguna manera, y creo que tienen razón, no crear alarma en la población. Y eso yo estoy de acuerdo. Pero, pero también entre eso y creernos inmunes a los problemas de otros países, la línea es muy delgada. ¿Ah? Yo creo que hay que descubrir un tono, que diga, mire, estamos trabajando en la dirección correcta, hemos aprobado tantas leyes, invertido tanta plata, que es cierto. Sí, oye, este es el primer gobierno que elimina los narcomausoleos que llevan 5 o 6 años en Chile, que no partieron con este gobierno. Entonces, yo le pido a las autoridades del Ejecutivo que no entiendan que estos llamados con sentido de urgencia que hacemos varias autoridades son una crítica al Ejecutivo per se. Muchas veces es una crítica al Estado chileno, que durante una década nos fuimos capaces de reaccionar con celeridad a los síntomas que estamos viendo. Y lo otro que digo siempre, mira, Bárbara, y tú lo vas a entender como persona que le gusta también la política internacional y la política nacional, en los 70 Chile creía que era inmune a la seguidilla de golpes de Estado que había en América Latina. Y tanto creímos que era inmune que descuidamos la protección a nuestra democracia y la perdimos. Después creímos que éramos inmunes a la corrupción, porque Chile era distinto, nuestros policías eran distintas, nuestras instituciones religiosas, uniformadas y políticas eran distintas, y nos vemos sacudidos por una oleada de casos de corrupción que dañaron mucho la confianza en Chile. Y ahora, frente al crimen organizado, tenemos la misma tentación, de decir, no, 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 lo de Ecuador es de Ecuador, jamás nos pasará a nosotros. No, por favor, yo prefiero que pequemos de exagerados a que pequemos de exceso de confianza. En Chile tenemos síntomas de que la globalización del crimen organizado nos llegó y todavía estamos a tiempo para reaccionar y en eso el llamado es a que aquí nos sobran manos, faltan manos, metan a los gobiernos regionales. Solamente en Santiago estamos invirtiendo 85.000 millones de pesos en seguridad, en tecnología, en cárcel, perdón, en equipamiento, en vehículos, en cuarteles. Solamente la próxima semana vamos a anunciar 2.000 millones de pesos de apoyo a gendarmería, en tecnología, 5.000 millones de pesos de apoyo a la fiscalía para interceptar teléfonos. O sea, te quiero decirte que es importante que el Ejecutivo diga, bueno, sumemos a los gobiernos regionales, sumemos a los municipios, porque la tarea es urgente, es compleja y es grave. ¿Cuánto de eso está ocurriendo? Y le pregunto porque hace algunas semanas alcaldes, en la desesperación, similar a la que usted plantea, trataron de hacer cosas, trataron de plantear estados de excepción comunal que les permitiera agilizar la entrega de recursos, por ejemplo, y el gobierno fuera más bien distante, como esto no les corresponde, mejor cada uno hacer lo que haga porque o lo que le corresponde hacer porque incluso pueden empeorar la situación. A ver, yo creo que generalmente hay innovaciones en el mundo local. Muchas cosas, las alarmas comunitarias partieron en comunas como Peñarolén, por ejemplo. Que los autos de seguridad partieron en Las Condes. El tema de las casas narco partieron en Cerro Navia, con el alcalde Tamayo. O sea, yo creo que el Estado, más que andar frenando a los municipios, tiene que ver qué cosas funcionan y tienen sentido y cuáles no. ¿ah? Eh,
Al mismo tiempo, yo diría, tenemos que incorporar a los actores. Mira, hay un proyecto de ley, y esto yo lo he valorado el Ejecutivo, que está en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con reconocer el rol de prevención del delito de los gobiernos regionales y de protección de víctimas. Las víctimas hoy día están desamparadas, Bárbara. Y nosotros podríamos estar haciendo programas, pero no tenemos la facultad. Tenemos los recursos, tenemos la voluntad, pero no tenemos la facultad. Entonces, que el Congreso acelere este trámite va a sumar a 16 gobiernos regionales con 16 autoridades elegidas democráticamente en una lucha que tiene que ser la de toda la sociedad chilena. Entonces, más que andarle pegando en las manos a tal o cual alcalde, por lo que dice, por lo que hace, bueno, incorporemos también a los gobiernos regionales, tengamos estrategias compartidas y que el Estado también esté dispuesto a innovar. Te voy a poner un ejemplo. El alcalde Felipe Muñoz, de Estación Central, ha dicho algo por lo cual lo han criticado, que es que ¿por qué no ocupamos militares usando la infraestructura crítica para, por ejemplo, ayudar a Carabineros en la protección de terminales de buses y estaciones de trenes? Bueno, yo quiero decirte, Bárbara, que, y tú has viajado también por el mundo, eso es lo que ocurre en todas las capitales democráticas de Europa. Los militares ayudan, no reemplazan a las policías, pero ayudan. Entonces, yo creo que también en el corto plazo, mientras estamos construyendo este Estado 2.0 para combatir a un crimen 2.0, tenemos que quizás pedir ayuda a otras instituciones que hasta ahora no han participado de esta tarea. ¿Ve ahí alguna posibilidad? Porque nosotros, por ejemplo, el alcalde de Cerro Navia, que es del Partido Comunista, no estamos hablando acá de alguien de republicano, nos dice, bueno, ¿por qué no se modifica la ley de infraestructura crítica para que los militares puedan resguardar infraestructura física? ¿Por qué no están en la moneda, por ejemplo, resguardando militares en vez de carabineros y así pueden liberarlos para hacer otras cosas? Eso requiere simplemente voluntad política. La ministra del Interior no se ha negado, pero dice que depende de que se hagan Mira, cambios de la ley. oye, mira, yo he hablado con el alcalde Palacio de la Reina, el alcalde Tamayo, el alcalde Castro, la alcaldesa de Peñalolén, Leitao, el alcalde Felipe Muñoz, el alcalde Christopher White. Tienes todo el arco político. O sea, los alcaldes y los gobernadores estamos mucho más preocupados de resolver los problemas de hoy día que de los grandes debates ideológicos que tiene la política nacional. Es mucho Y más esto, pragmático en realidad, más allá de estos porque, temores del pasado. porque andamos todo el día en la calle, Bárbara, y cuando tú andas en la calle la gente te dice, por favor, estamos angustiados. Si una cosa es mirar la última encuesta Paz Ciudadana o la encuesta de seguridad del gobierno, que dice que el 90% de la gente tiene miedo, récord histórico desde que se mide, y otra muy distinta es escuchar la angustia de la gente. Ayer otros 2 homicidios, uno de ellos con 8 balazos. Oye, todos los días tenemos homicidios, Bárbara. Mira, yo esto se lo escuché al alcalde, exalcalde de Medellín. Las ciudades y los países que empiezan a contar los muertos en vez de a nombrarlos, van por mal camino. Y en Santiago y en Chile estamos empezando a contar los muertos diariamente. Y eso es malo. No podemos acostumbrarnos que maten a alguien de 8 balazos o que le llegue una bala a un niño de 12 años. Es malo. Es malo y tenemos que investigarlo y tenemos que hacer todo lo humanamente posible por extinguirlo de nuestra convivencia. Entonces, por eso que el nivel de angustia y el nivel de frustración que uno expresa no es una crítica descalificatoria a nadie. Yo sé que las autoridades están haciendo lo que pueden, pero claramente tenemos que hacer cosas distintas y tenemos que aplicarle un poco más sentido de urgencia porque la gente así lo exige y lo demanda. En más de alguna ocasión, desde el gobierno, de hecho, hasta hace poco, hace unos días, la delegada presidencial afirmaba de las percepciones, esto es algo que también había mencionado antes la ministra vocera, no podemos hacer nada contra percepciones de inseguridad. ¿Cuánto realmente de eso cree el gobierno que hay? ¿Somos los medios responsables de asustar a la gente? ¿O de verdad se dan cuenta de la magnitud del problema que usted ve en la calle con la gente? Mira, yo discrepo de la imagen o de la idea de que la percepción de temor es generada por los medios de comunicación. Hay medios que son más prensa roja que otros, que reportan todos los casos de asesinato o no. El día que Pero no los asesinatos reportemos, ocurren, y no es oye, algo que inventemos oye, los medios. el día que no reportemos un asesinato de una persona con 14 balazos, estamos mal como sociedad. Quiere decir que nos acostumbramos a algo grave como eso. Yo creo que lo que está pasando es que efectivamente el tipo de delincuencia que estamos viviendo, Bárbara, no tiene nada que ver con la delincuencia del pasado. Esto no es
el cartereo, esto no es el robo de celular cuando vas en la micro, esto es el uso de armas de fuego para poder cometer cualquier delito, esto del control territorial de ciertos barrios, esto es el sicariato, el secuestro extorsivo con tortura, esto es el ajuste de cuentas, esto es el uso masivo de armas de fuego. Está bien que la sociedad tenga miedo, porque dice que todavía nuestro sistema, nuestros sensores de la anormalidad están funcionando. ¿Ah? Y frente a eso, lo que tenemos que hacer es combatirlo en todos los planos. Uno de los planos que nosotros estamos abordando como gobierno regional es el percepcional. Ayer anunciábamos con el alcalde de Tomás Bodanovich en Maipú que vamos a reemplazar estos 4 años la totalidad del alumbrado público de Maipú. Va a gastar menos y va a iluminar el doble. Eso es prevención de seguridad y generación de seguridad en la percepción de los ciudadanos. Lo mismo cuando tú eliminas los sitios de eriazo, cuando haces activaciones en los espacios públicos. Tuvimos esta serie de conciertos de Santiago Sinfónico, ayer tuvimos 15.000 personas en Maipú, pero habíamos tenido varios miles en Estación Central y en Bajos de Mena y vamos a terminar en Plaza Italia este sábado. Eso es lo que va generando que mejore la percepción, la limpieza de fachada de la Alameda, un lugar que parecía abandonado y así como abandonado después de una guerra, hoy día vuelve a ser un lugar digno y bello por el cual transitar. Todo eso, Bárbara, ayuda en la mejora de la percepción, además de la persecución penal de quienes cometen los delitos. A propósito de las percepciones o de las señales que se dan, tenemos ahora una tremenda polémica a propósito del informe de Contraloría por las pensiones de gracia. Esto nos lleva de nuevo al cuestionamiento de a quién se está beneficiando, personas que destruyeron, que delinquieron, que tienen prontuario hasta por pornografía infantil. ¿Cómo ve eso usted? ¿Cómo influye las señales? Ya habían sido los indultos, ahora pensiones de gracia a delincuentes, sin antecedentes médicos incluso. Mira, para que no parezca una crítica frontal al gobierno, me quiero quedar con las palabras del subsecretario del Interior, que dice que claramente fue un error. O sea, tú no puedes beneficiar de manera administrativa como Estado, por la razón que sea, a alguien que ha atentado en contra de los valores más fundamentales de la vida democrática. O sea, a alguien que comete un delito grave. Imagínate la pornografía infantil, o sea, algo más deleznable que eso. ¿Qué señal estamos dando al beneficiarlo con una pensión de gracia? Si el derecho penal existe para todos, si alguna fuerza o autoridad cometió un delito contra una persona, requiere el derecho penal, pero la pensión de gracia es un beneficio extraordinario que da el Estado. ¿A quién? ¿A quién atentó en contra de los valores del Estado también? No. Yo me quedo con las palabras del subsecretario del Interior. Esto es un error que tiene que ser enmendado y yo obviamente discrepo de lo que ha dicho el Partido Comunista, que va a recurrir a instancias internacionales, pero bueno, ellos están en su derecho a hacer lo que estimen conveniente. Yo creo que el gobierno tiene que enmendar un error que es evidente y que atenta en contra de esto que estamos hablando. Señales claras y rotundas de que quienes atenten en contra de los valores compartidos, quienes ocupen la violencia o cometan delitos graves, van a tener el rigor de la ley en cualquier circunstancia. Bueno, para cerrar, a propósito de este año, de nuevo tenemos elecciones. ¿Usted ya decidió ser candidato nuevamente y por la reelección? Mira, 3 años y medio es poco tiempo para recuperar la ciudad para las personas. Santiago estaba en un estado muy, muy terrible después de el estallido, la pandemia y también, por supuesto, esta ola de inmigración descontrolada que hemos tenido. Y hemos hecho un trabajo muy, muy profundo con los 52 alcaldes de todas las corrientes políticas, de ponernos de acuerdo qué tipo de ciudad y región queremos, abordando los temas de inseguridad, los temas de cambio climático, los temas de desigualdad urbana. Tenemos muchos proyectos en curso importantes, nuevos parques metropolitanos en el Chena y en el Renca, el Mapocho Pedaleable, la Nueva Alameda, en fin, hay una gran tarea que no se acaba en 3 años y medio, porque recuerda que a nosotros nos correspondió medio año menos producto de la pandemia, y tenemos toda la voluntad de pedir a la ciudadanía una renovación de mandato por un periodo más para no terminar todo el trabajo, porque este es un trabajo infinito, pero por lo menos para dejar a Santiago mucho más bello, mucho más limpio, mucho más ordenado y seguro de lo que encontramos. La DC ya inscribió a otro precandidato. ¿Cómo le gustaría que se aborde desde el punto de vista del oficialismo? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo le gustaría a usted que se hiciera? Mira, yo me quedo con las palabras del presidente de la democracia cristiana, que ha dicho que ellos aspiran a tener un candidato por pacto en toda la región.
coincide con lo que yo pienso. A mí me gustaría poder representar a todo el progresismo en la región metropolitana. He estado hablando con todos los partidos y con todos los alcaldes que ya me han expresado públicamente su apoyo. Y en consecuencia, nada, no hay Primaria, que por ejemplo, dice usted. no hay que adelantarse, no hay que apresurarse, no hay que desesperarse. El diálogo democrático tiene sus tiempos, no se hace por los medios de comunicación, se hacen conversaciones a puerta cerrada y eso está bien. Nosotros vamos a seguir trabajando porque, como lo hablamos en todo el resto de la entrevista, hoy día la prioridad de la región no es las próximas elecciones, son la seguridad, es el cambio climático y el calor extremo, los incendios y son, por supuesto, los temas de desigualdad urbana y en eso estamos dedicados el 99,9% del tiempo. En el No queda tanto en 0,001% todo caso, restante, porque para las primarias tienen que inscribir a los candidatos en abril, eso ya pasado mañana bueno, prácticamente. pero conversemos, que es importante, pero lo importante es que este proyecto de cambio por una región más justa, más verde y más segura, se mantenga en el tiempo y no se interrumpa a fines de este año. Bueno, en solo unos segundos, porque ya se nos acabó el tiempo, pero Eje, Providencia, Alameda, ¿cómo van los trabajos ahí? De hecho, la última Bueno, noticia era el Jardín de la Resistencia, se había puesto una placa que desde Providencia estaba muy molesto porque simulaba ser oficial con todos los logos, pero en realidad era totalmente falsa. La mira, retiraron rápidamente en la la salida del Metro última Baquedano. noticia relevante es que llegamos a un acuerdo absoluto, tenemos todos los permisos para iniciar la construcción de la nueva Plaza Italia. Ya estamos diseñando la nueva ciclovía que va a estándar general, recuperando pavimentos, se terminaron la limpieza de las fachadas, estamos plantando 3.000 árboles nuevos en todo el eje, mejorando los cruces peatonales. Hemos activado la Alameda como nunca antes. Solamente esta semana vamos a tener 3 recitales en la Alameda con la ciudadanía, concursos de pintura, carreras de garzones. En fin, yo creo que la Alameda hoy día empieza a volver a ser ese lugar de encuentro de todas las y los santiaguinos, un lugar de orgullo y sobre todo un lugar que nos genere esperanza en el futuro de la ciudad. Así que el proyecto avanza, tenemos muchos proyectos que se van a ejecutar este año, Plaza Italia, Ciclovía, el Parque Güera, el Lo Prado, y lo más importante que esto que parecía, Bárbara, cuando hablamos hace unos 2, 3 años en la campaña, una quimera, bueno, hoy día ya se está ejecutando para, creo yo, bienestar de todos los santiaguinos. Muchísimas gracias, gobernador, que le vaya muy bien, buen fin de semana. Un abrazo también para ti. Y te espero Y, el sábado a las 20:30 horas en Plaza Italia, Carmina Burana, gratuito para la ciudad de Santiago. pues le fue muy bien en Maipú. Que repitan el éxito entonces. Muchas gracias, gobernador. Los dejamos a todos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.